Cada año se registran 1 millón de avistamientos de ovnis. Para la mayoría se encuentra una explicación, pero un 5% se queda sin respuesta. Esto es contacto alienígena. Contacto alienígena. Expediente Tormenta del Desierto. El agente Lonnie Zamora llevaba 5 años en la policía de Nuevo México. Tenía reputación de ser muy estricto en su trabajo, de hacer cumplir la ley sin excepción. Mark Rodaiger, director del Centro de Estudios Ufológicos. Lonnie Zamora cumplía con su trabajo, y su trabajo como policía consistía en castigar el exceso de velocidad. 24 de abril de 1964, Socorro, Nuevo México. Socorro 2 a Socorro 1. Me dirijo hacia la zona del viejo rodeo. Estoy siguiendo a un 510 Fury último modelo. Roger, Socorro 2. Ya eres mío, amiguito. Dr. Kevin Randall, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Zamora oyó un ruido a lo lejos, así que detuvo la persecución. ¿Qué es eso? Zamora vio una luz que pensó que era una llama. Era tan rara y tan baja que creyó que como policía tenía que acercarse. ¿Era un avión que tenía problemas o qué era? Socorro 2 a Socorro 1. Creo que hay una explosión al sudoeste de la 60 de Canyon Road. Voy a comprobarlo. 10-4, Socorro 2. La búsqueda de respuestas le llevó a un desierto infernal. Paró el coche en una colina para tener una mejor vista de lo que estaba pasando allí abajo. Y vio algo que parecía un coche volcado. Creyó que había sido un accidente. Miró a lo que parecía ser un objeto ahuevado sobre 4 patas, pero no sabía qué era realmente. Imaginaos un módulo lunar como el que aterrizó en la Luna en la misión Apolo, con unas patas que le salen para estabilizarlo. Pues eso es esencialmente como lo describió. Pero lo que Zamora vio después era aún más extraño. Vio a 2 seres. Zamora alucinó con lo que veía. El oficial Lonnie Zamora investiga una explosión en el desierto y se encuentra con algo que parece un extraño espejismo. Las 2 figuras parecían humanos, a pesar de que eran pequeños, más pequeños que una persona normal. Los testigos, cuando ven algo inusual por primera vez, suelen sufrir la denominada hipótesis de la escalada y empiezan claramente por la realidad. Zamora seguramente pensó, he visto el prototipo secreto de un vehículo de la base militar de Arenas Blancas. El oficial Zamora decide investigar. Pero las 2 pequeñas figuras parecen haber desaparecido. Supuso que habían entrado por una escotilla y la habían cerrado, y eso había sido el ruido que escuchó. Pensó, tengo que investigar esto.
Zamora se acerca hacia la nave. Está a solo 20 metros de distancia y sigue sin saber qué es. Zamora no sabía qué estaba viendo, pero era policía, así que siguió acercándose al objeto. Vio que la nave tenía un símbolo parecido a un paraguas o un arco con una flecha debajo y una línea roja por debajo. No había visto un símbolo así en su vida, ni en Arenas Blancas ni en ningún lado. No ponía Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, tampoco NASA o Ejército Norteamericano, no ponía nada de eso. Que yo sepa, no era ningún alfabeto conocido, ni jeroglíficos, ni nada parecido. Vio que le salía una llama por debajo, una llama azulada. Estaba desconcertado, no sabía si eso iba a explotar. No tenía ni idea de qué se trataba. Se dio media vuelta y corrió. No me extraña, se le cayeron las gafas, así que no podía ver claramente cómo el objeto empezaba a alejarse. Los escépticos se basaron en este dato para afirmar que quizás se trataba de un vehículo de prueba, porque no pudo ver cómo se alejaba. Lo que sí pudo ver fue cómo el objeto recorría el desierto a poca altura. Que dejara de escucharse ruido era importante, porque si se trataba de un vehículo terrestre y seguía en marcha, entonces tendría que seguir oyéndose los motores a reacción, aviones. Todos mantienen el motor en marcha para atravesar el desierto, pero este objeto no. Zamora llamó a la comisaría y pidió que mandaran a alguien. Hola, Zamora. El sargento Sam Chávez, amigo de Zamora, fue el primero en llegar a la escena. Hola, colega. ¿Qué tal? Pues... nada bien. Sam pensó que se trataba de una broma, pero entonces se dio cuenta de que Zamora estaba realmente aterrorizado por lo que acababa de suceder. No sé cómo explicártelo. Era como... tenía patas. Tenía una especie de puntales. Aquí había uno y otro allí. Había 4 marcas en el suelo, dijo que eran del aterrizaje. En efecto, había 4 marcas que podían haber sido provocadas por el aterrizaje. Eran tan profundas que el peso del objeto debía haber sido grande. ¿Ves eso? Los hombres encontraron una zona que parecía arena fundida. Arena que había sido calentada a una temperatura tan alta que se había convertido en cristal. Zamora, ¿qué es eso? También encontraron huellas. Las huellas tenían un raro patrón geométrico y eran más pequeñas que las de un pie humano. Vi a alguien, no parecían humanos, no sé lo que eran, no les vi las caras. Socorro es un caso único que se merece una clasificación propia. Es un caso en el que un testigo serio llegó a ver una criatura durante el día. El testigo estaba muy cerca del objeto y al lado se encontraban los 2 humanoides. Por tanto, era complicado negarlo. De hecho, ni los escépticos niegan que el agente Zamora viera algo. Y seguramente lo que dijo que vio fue lo que realmente vio. La policía estatal, el ejército y una docena de periodistas investigan el incidente. Opal Grinder, el propietario de una gasolinera, dice que un cliente que repostaba cerca del lugar del avistamiento se quejó de que había un objeto que volaba tan bajo que casi chocó contra su coche. Las fuerzas aéreas confirmaron que las naves de la base de Arenas Blancas no tuvieron nada que ver.
Un ingeniero de la Universidad Northwestern analizó las marcas y dijo que podían ser de una nave con el peso y la forma como la que Lonnie Zamora había descrito. Todas las investigaciones que las fuerzas aéreas llevaron a cabo sobre los humanoides han sido descartadas por la poca fiabilidad de los testigos. La versión de Zamora nunca ha sido rechazada. Tenía mucho miedo. ¿Quién eres? Había unas extrañas luces en su ventana. ¿Frida? ¡Mamá! Expediente: una habitación con vistas. Para Anna Hufferland, agente de seguridad, no había nada mejor que una película de miedo. 21 de mayo de 1994, Plauen, Alemania. Y Jobran von Ludwiger, astrofísico e investigador de ovnis. Plauen es una ciudad a unos 250 kilómetros de Frankfurt, en el centro de Alemania. Ana vivía en la antigua Alemania del Este, así que estaba acostumbrada a los apagones. ¿Quién eres? Pero esa vez sintió que era distinto. Ana miró hacia un grupo de robles y vio que uno de los árboles estaba iluminado. Bill Chalker, químico, investigador de ovnis. El caso Plauen es inusual, ya que había una rara luz. Era una especie de luz fluorescente o un destello. Ana estaba hipnotizada por lo que estaba viendo. El árbol se deformó de una manera muy extraña. Era como si estuviera soplando un fuerte viento. Al igual que la luz, no estaba claro de dónde venía ese viento. Ninguno de los árboles de alrededor estaba sufriendo estos efectos. Tras unos minutos, todo se acabó de repente. Entonces, Ana vio algo aún más extraño. Eran como dos frisbees juntos. La parte de arriba se movía en una dirección y la otra hacia el otro lado. Inmediatamente asoció el objeto que estaba viendo con los extraños efectos que estaban azotando a ese pequeño árbol. El objeto estaba encima del apartamento de su mejor amiga, Martina. No era un globo, ni un dirigible, ni un helicóptero. Estaba atemorizada. Anna Hufferland se encontraba en Alemania del Este cuando vio un extraño objeto justo en el balcón de su amiga Martina. No era un globo, ni un dirigible, ni un helicóptero.
Diga. Hola, Martina. Hay algo raro volando justo aquí fuera. Ana le dijo a su amiga, hay un ovni sobre tu edificio. Oh, Ana, estás loca. Estaba durmiendo. Obviamente no se lo creyó. No. Está ahí, está ahí. Hay una luz extraña. Justo encima de un árbol. Y el viento sopla solo desde ese árbol. Hay algo raro volando justo aquí fuera. Está ahí, está ahí. Hay una luz extraña. Había unas extrañas luces en su ventana principal. Se trataba de unas luces muy brillantes. Levántate. Está en el balcón. Vale, cariño. ¿Frida? ¡Frida! 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 ¡Mamá! ¡Frida! Estaba muy asustada, tanto que cogió a su hija y salieron corriendo para dirigirse al apartamento de su amiga. Llegaron a la casa de Ana y desde el balcón vieron el objeto. Dijeron haber visto a un ovni haciendo una especie de maniobra, como un yo-yo. Es una descripción recurrente, aunque a veces sufre variaciones y realiza el efecto de un péndulo. La ropa que se estaba secando en el balcón estaba llena de hollín. Como químico, ese tipo de detalles son muy importantes. Podría haber sido muy interesante analizar estos restos, pero por desgracia, esto no se investigó demasiado. ¿Era el polvo que levantó el viento o se trataba de otra cosa? El extraño objeto empezó a elevarse. Luego desapareció entre las nubes. Lo único que quedó fue un agujero en una nube. Y obviamente relacionaron al ovni con el agujero en la nube. Martina se había asustado tanto con este incidente que decidió dejar el piso y mudarse de apartamento. La policía llegó al lugar al cabo de una hora. Le pidieron a Ana y a Martina que dibujaran lo que habían visto. Ambos dibujos se parecían muchísimo. Al día siguiente, la policía declaró a los medios que el avistamiento había sido el reflejo provocado por los focos de una discoteca en las nubes. Pero para lo del viento y el agujero en la nube no había explicación. El investigador de ovnis, Jobran von Ludwiger, distribuyó 500 cuestionarios en el vecindario preguntando por lo sucedido. Un nuevo testigo salió a la palestra.
Günther Landmann describió tanto el objeto como el agujero en las nubes. Su dibujo encajaba perfectamente con los dibujos de Anna y Martina. Von Ludwiger atribuyó la falta de testigos a la reticencia de la gente de Alemania del Este a hablar públicamente. Expediente Santo Cielo. En una pequeña ciudad de Texas, los granjeros Pedro Saucedo y Joe Salaz volvían a casa tras una noche de fiesta. ¿Estás seguro que tenemos que ir ya, Pedro? Amigo, ya sabes que con solo una cerveza ya estoy para dormir. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no me dejas conducir? Tus sueños. Mark Rodeiger, director del Centro de Estudios Ufológicos. Pedro y Joe trabajaban en la misma granja. Era sábado por la noche. Habían salido a Cleveland a disfrutar de la noche y estaban volviendo a casa. 2 de noviembre de 1957, Cleveland, Texas, Estados Unidos. Dr. Kevin Randall, escritor exoficial del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Cleveland, Texas es una ciudad llana, plana como un tablero. Hey, necesito que me mantengas despierto. ¿Te canto una canción? No, digo que me mantengas despierto, no que me vuelvas loco. Cogieron la carretera 115, la que va hacia el oeste desde Cleveland. Estaba bastante solitaria, oscura. Seguramente habrían sido los únicos que pasaban por allí. Le dije a Velázquez que se cuide, porque el jefe no la aguanta, mano, pero... ¿Piensas que me cree? De ninguna, güey. Ese hombre nunca escucha nada. Cállate, Joe. Pedro y Joe vieron una luz que les alertó de que algo raro estaba pasando. ¿Qué es? No sé. Sabían que no era un planeta ni una estrella, brillaba demasiado. A medida que la luz se acercaba, se dieron cuenta de que era un objeto. No solo era una luz, sino un objeto con forma cilíndrica. Dios mío, ¿qué es esa cosa? Por favor, Pedro, sacarnos de aquí. Mira, viene directamente para nosotros. Joe, cálmate. Pedro y su amigo, obviamente, se asustaron muchísimo. Cuanto más se acercaba, más grande se hacía. Solo pensaban en escapar de allí, y justo cuando estaban a punto... Las cosas se complicaron. ¿Qué pasa? ¿Se disparó? No sé, no arranca. El motor se paró y las luces se apagaron. Ahora solo había oscuridad, salvo el objeto que venía hacia ellos. ¿Qué hace? ¿Se arruinó o qué? No sé, no quiere arrancar. El objeto, la luz, venía directamente hacia ellos y era grandísimo. Pedro, no podemos quedar aquí. Mira esa cosa, ahí está. Ahí está. Fuera lo que fuese, el objeto estaba justo encima del camión. ¡Salite! ¡Pedro! ¡Pero no! Pedro no sabía si les estaban atacando o si era algo personal. En una oscura carretera de campo de Texas, Pedro Saucedo y Joe Salaz se encuentran de frente con un extraño y brillante objeto que parecía ser el causante de que su camión no arrancara. En las historias de ovnis coincide que a mucha gente le ha pasado lo de tener problemas con los coches. Así que la experiencia de Pedro y Joe es bastante coherente respecto a otros avistamientos. ¡Salite de la mano de Joe! ¡Joe, salite! ¡Pedro! ¡Pero no! Pedro corría sin parar. ¡Pedro! Pedro se bajó del camión buscando protección. Joe Salaz se quedó sentado, petrificado. No se podía mover. Pero cuando Saucedo creía estar escondido, el objeto le encontró. La luz era muy intensa.
tanto que era difícil mirarla. Había un viento o una fuerza o algo que venía del objeto. Pedro sintió calor, escuchó un ruido y sintió que soplaba el viento. Creyó que se trataba de un tubo de escape o algo así. Si lo que queremos es una explicación terrestre, sería un motor a reacción que echaba un montón de calor y soltaba una gran ráfaga de aire. Básicamente lo que describieron era un motor a reacción. El objeto salió disparado hacia el cielo a una gran velocidad. El objeto volaba más rápido de lo que se puede volar a esa altitud. Pedro estimó que volaba a unos 1000 kilómetros por hora. Cuando Pedro se levantó, se alejaba velozmente. Se estaba yendo a gran velocidad. Lo vieron desaparecer en la distancia. ¿Ya se fue? Sí. ¿Y qué era esa cosa, mano? No sé. Venite. Con la nave fuera del campo de visión, el camión vuelve a funcionar. Saucedo arrancó el motor y el sistema eléctrico volvió a funcionar. Las luces y el motor volvieron a funcionar, así que ya pudieron arrancar y largarse a algún lado donde se sintieran algo más seguros. Condujeron hasta encontrar el teléfono más cercano en el siguiente pueblo y llamaron al sheriff de Cleveland. Pero no me siento seguro que esa cosa no va a regresar. Nos deberíamos largar. Mira, le tenemos que decir a alguien. ¿A quién? ¿A los militares? ¿A la policía? Oficina del sheriff del condado de Hockley. ¿Oficina del condado? Sí, señor, dígame. Necesito informar sobre lo sucedido en la I-115. ¿Es un accidente, señor? No, no ha sido un accidente. Por el tipo de persona que era, hispano en Texas y granjero a tiempo parcial, no le tomaron en serio. Pensaron que se lo estaba inventando. Había una luz inmensa que casi se estrelló contra nosotros a 1000 kilómetros por hora. Fue como... ¿Qué modelo de coche era? No tengo ni idea. Poco después de la llamada de Pedro y Joe, el sheriff y su adjunto se dieron cuenta de que quizá tendrían que tomárselo en serio, porque esa misma noche recibieron una docena de informes en la oficina del sheriff con versiones similares de coches afectados por ovnis. La ola de avistamientos pasa a conocerse como la tormenta de ovnis de 1957. El 2 de noviembre, la policía del este de Texas recibe llamadas de habitantes de 13 lugares distintos. Entre los testigos había varios policías y un bombero. Esa misma noche se denuncian hechos similares en White Sands, Nuevo México, a 500 kilómetros de distancia. En total, los testigos del sudoeste americano informaron sobre 118 avistamientos en noviembre. Un tercio de ellos había sufrido interferencias con los coches. Hoy, el avistamiento de Cleveland se considera el primer caso de interferencia con el coche de la docena de informes de 1957. Estaba viendo algo que no podía explicar. No había visto nunca algo así. Era una interacción. Le estaban atacando. Expediente No Pasar. 9 de noviembre de 1979, Livingston, West Lothian, Escocia. Cerca de la ciudad de Livingston, el guarda forestal escocés Robert Taylor
estaba revisando una propiedad tal como solía hacer cada mañana. Nick Pope, Departamento de Defensa del Reino Unido. El bosque de Dechmond era propiedad de la Housing Corporation y Robert Taylor era una de las personas encargadas de su inspección. Entre las tareas de Robert Taylor estaba la de vigilar el bosque. Tenía que asegurarse, por ejemplo, de que las vallas estuvieran en buen estado y todo eso. Básicamente que todo estuviese en orden. Atrás. Atrás, Bonnie. Robert Taylor era un héroe de guerra. Había servido con distinción en la Segunda Guerra Mundial como conductor de tanques. Estuvo presente el día de la evacuación de Dunkerque y también formó parte del día D. Venga, Bonnie, sal de ahí que tenemos que trabajar. Vamos, ven conmigo. Robert Taylor solía llevarse con él a su perra a este tipo de trabajos. Él y su perra iban juntos a todos lados. Eran un equipo. Parece que tenemos intrusos en la propiedad, Bonnie. Hay que tener los ojos bien abiertos. Gary Heseltine, agente retirado, policía de transporte británico. Hay que tener en cuenta que se conocía el bosque como la palma de su mano. Era muy cuidadoso y en la comunidad se le respetaba muchísimo. Robert continuó buscando a los posibles intrusos y se adentró aún más en el bosque. Vamos para allá, venga. Vamos. Se adentró en el bosque unos 800 metros. ¿Qué pasa, Bonnie? Su perra solía ser muy tranquila, pero en ese momento se volvió loca. Empezó a ladrar y parecía estar angustiada. Parecía que la perra estaba inquieta por algo. Tranquila. ¿Ves algo, Bonnie? ¿Hay algo ahí? ¿Hola? Avanzó un poco y llegó a un claro del bosque. Hola. Algo llamó su atención, pero no estaba justo delante de él, estaba al otro lado del claro. Era como si estuviera ahí, pero no estaba. Era como si hubiera algo raro en el aire. Por momentos podía ver los árboles detrás de esa zona, pero a veces parecía que había algo bloqueándole la vista de esos árboles. Podría describirse como un reflejo de aire caliente, como los que se ven en el desierto. De pronto, el objeto borroso, la distorsión desaparece y empieza a verlo con claridad. ¿Pero qué es esto? Era algo que no había visto en su vida. Robert Taylor había encontrado un intruso en el bosque de Dechmond, pero no era un intruso normal y corriente. Robert Taylor pensó, se acabó. Sea lo que sea, acabará conmigo. El guarda forestal Robert Taylor se acercó al bosque junto a su perra en busca de un supuesto intruso. ¿Qué pasa, Bonnie? Pero al adentrarse, se tropieza con un extraño objeto esférico.
¿Pero qué es esto? Era un héroe de guerra, un veterano militar. Estaba muy preparado y era muy valiente. No se largó corriendo al verlo, sino que quería verlo de cerca. Por primera vez, pudo ver lo que era. Un objeto de forma circular con una especie de aro alrededor. Dijo que era un objeto metálico con forma esférica que tenía unas protuberancias por debajo, como unas patas de aterrizaje. Escuchó un extraño ruido que parecía venir de dentro del objeto. Era un ruido estrepitoso. ¡Quieta, Bonnie, quieta! Después de que el objeto empezara a hacer estos ruidos, aparecieron dos objetos más que parecían haber salido de la parte posterior de la nave y estaban cubiertos por una especie de pinchos. Le parecieron las minas acuáticas de la Segunda Guerra Mundial, algo familiar por los años que pasó de servicio. Los pequeños objetos vinieron directamente hacia él. Y cuando los pinchos rozaron el suelo, se produjo un fuerte ruido. No entendía lo que veía. No había visto algo igual jamás. Robert intentó correr, pero los dos pequeños objetos se le engancharon a las piernas y los pinchos habían traspasado los pantalones. Empezó a sentir un olor desagradable, un fuerte olor repugnante. Pensó que le habían lanzado un gas venenoso. No solo se le habían enganchado los objetos a los pantalones, sino que le arrastraban hacia el objeto principal. La mayoría de avistamientos de ovnis son luces en el cielo, pero esto era una interacción. Le estaban atacando. En ese momento se desmayó. Robert Taylor calculó que había estado inconsciente durante unos 20 minutos. Supuso que durante esos 20 minutos estuvo dentro de aquel objeto. Cuando recobró el conocimiento, intentó ponerse en pie, pero se tropezó. Estaba débil y desorientado. Miró hacia todos lados, pero el objeto había desaparecido. Examinó la zona y encontró unas extrañas marcas de dos tipos. Unos agujeros redondos y otras líneas horizontales. Estaba claro que allí había pasado algo. Vamos, chica. Venga, vamos. Corre. Robert Taylor pensó que lo primero era buscar ayuda. Así que fue a por la radio del coche. Pero se dio cuenta de que no tenía voz. Casi no podía hablar. Robert Taylor supuso que lo de no tener voz era un efecto secundario de aquella sustancia nociva, el gas que le habían echado los objetos que había visto. La extraña historia de Robert Taylor no queda en el olvido. Robert Taylor es un testigo único. Cuenta las cosas según han pasado. Es la clase de persona que te gustaría tener como jurado. No es de esos que se inventan historias.
La policía investiga el avistamiento de Robert Taylor y tratan lo de los objetos con pinchos como un asalto. Un análisis forense de los pantalones de Robert Taylor descubre múltiples agujeros en la tela de arriba a abajo. Esto coincide con los objetos que supuestamente atraparon a Robert por los pies. Robert Taylor recobra la voz en un par de horas. Un examen médico desvela que no tiene anomalías físicas, pero sí identifica abrasiones en sus caderas que coinciden con las roturas de sus pantalones. Las marcas en el suelo seguían visibles cuando la policía llegó a investigar la zona. Los análisis de las muestras de tierra no proporcionaron una respuesta clara a lo sucedido. El relato de lo sucedido en los medios llama la atención de muchos curiosos y la policía tuvo que acordonar la zona y cerrarla al público.